dichosos trozos de cristal. Tobias y su abuelo Rudy dicen adiós al coche. Una vez más, los padres de Tobias se van a Berlín para asistir a un congreso. No se pueden llevar al niño, por eso lo dejan en casa del abuelo. A Tobias le gusta quedarse con el abuelo porque nunca se enfada con él, ni siquiera cuando tiene miedo o algo le sale mal. Tobias y el abuelo Rudy entran en casa. En el suelo de la cocina hay muchos trozos de cristal. Menos mal que tu padre ha visto esta de salte, dice el abuelo de Rudy. Si no, seguro que me habría echado una bronca. Sí, como siempre, añade Tobias en voz baja. Estaba barriendo el suelo, sigue diciendo el abuelo. Sin querer he dado al cuadro con la escoba y ¡pumba! Se ha caído. Se acerca al armario para buscar el recogedor. Aquí no ha pasado nada, hijo. Pero tu padre es tremendo, de una mosca hace siempre un elefante. El abuelo Rudy echó los trozos de cristal a la basura. En el desván tengo más marcos. Voy a subir a buscarlos. ¿Te tiene Tobias? El viejo castillo. A pesar que el abuelo Rudy enciende la luz. El desván está muy oscuro. A Tobias le da un poco de miedo. Nunca antes había subido ahí. Mientras el abuelo Rudy busca los marcos, Tobias mira a su alrededor. ¡Vaya un castillo! Exclama de repente, señalando un castillo de juguete cubierto de polvo. ¿De quién es? Era de tu padre, la contesta el abuelo. Tobias tiene que retirar un viejo sioné para poder llegar hasta el castillo. Después los baja al suelo. En una de esas cajas deben de estar las figuritas del castillo, dice el abuelo. En una de esas cajas deben de estar las figuritas del castillo, dice el abuelo Rudy. Tobias abre una a una las cajas. El polvo que se levanta le hace estornudar. ¡La tengo! Grita sacando una caja del montón. En ella hay caballeros, doncellas, niños, caballos, vacas, cerdos, perros e incluso armas, todo mezclado. Tobias saca las figuritas y los coloca en el castillo. En el patio juegan niños. El herrero pone una herradura en el pata de un caballo y dos caballeros cruzan el puente levadizo. Unas mujeres lodean a un vendedor ambulante. En las torres y la muralla unos hombres armados hacen guardia. Todo parece estar tranquilo. Barra del puente, grita de pronto un guardia. El caballero Cano y sus hombres vienen al galope desde un bosque próximo. Le pisan los talones el temible caballero Barba Azul y sus hombres. Solo el caballero Cano y sus hombres más veloces consiguen ponerse al salvo dentro del castillo. Levanta del puente, ordena el caballero Cano. ¿Y los demás? Levantadlo, y dicho. Grita el caballero Cano al hombre que está en el torno. El hombre obedece, gira el torno y el puente se levanta. Algunos soldados consiguen salvarse con un salto desesperados, pero
uno se cae al foso. Otros son detenidos y hechos prisioneros por el hombre de barba azul. Tomad las armas, ordena al caballero Cano. Mujeres y niños al castillo. Todo el mundo obedece, solo Tobias, el hijo de caballero Cano, no lo hace. Aunque apenas tiene 9 años, se sube a la muralla para ver a los enemigos por entre las almenas. Hundiros, grita Barba Azul. Si no asaltaremos el castillo. Los arqueros del caballero Cano se encargan de la respuesta, pero sus flechas rebotan en las armaduras del enemigo. Por última vez, rendiros. Jamás contesta el caballero Cano. La única salida. Barba Azul decide no asaltar el castillo, sino asediarlo. Su victoria está asegurada. Nadie puede salir ni entrar al castillo. Sus habitantes quedan atrapados. Después 3 semanas empiezan a escasear los alimentos. Necesitamos un milagro para no morir de hambre, se queja la gente. Pero el caballero Cano no está dispuesto a rendirse. Si alguien puede salvarnos, ese eres tú. ¿Yo? Se sorprende Tobias. Ven conmigo. Suben a la habitación del abuelo y le enseña el gran árbol que hay juntos a la ventana. ¿Ves esa rama? Llega muy lejos, hasta el otro lado del foso. No aguanta el peso de un hombre, pero sí el tuyo. Tobias se asusta. ¿Quieres que cruce por ahí? El abuelo le mira muy serioso. Es nuestra única salida. Ayuda peligrosa. Antes de que el sol salga, Tobias sube silenciosamente a la habitación del abuelo Rudy. ¿Sabes qué lo debes hacer?, le pregunta el abuelo. Tobias asiente sin hablar. El abuelo abre la ventana. Buena suerte, hijo mío. Tobias se sube al alféizar. Desde allí es fácil llegar al árbol. Desciende un poco por el tronco hasta apoyarse en la rama que necesita. Agarrado a otra rama, moviendo un pie y luego el otro. Va avanzando. Debajo de él está el foso. A medida que avanza, la rama se inclina más y más. De pronto suena un chasquido que le da un susto de muerte. Se para. Se queda quieto un momento, pero no pasa nada. Solo el corazón le lata como enloquecido. Sigue avanzando poco a poco. La rama está a punto de romperse. Tobias se lanza y casi cae al foso. Por suerte consigue agarrarse la raíz de un viejo árbol que hay al otro lado del foso. Rápidamente se gira para despertarse del abuelo y desaparece por el bosque. En el bosque, de pronto, en medio del bosque, Tobias se detiene para escuchar. Debe de ser un oso, se dice mientras mira a sus alrededor. Es verdad. Delante de él, un gran oso pardo disfruta de lo lindo chupando la miel de un panal. Tobias sabe que el oso está tan ocupado que seguramente no se enterará
de que él pasa por ahí, aunque por si las moscas no se le acerca. Al anochecer, Tobias llega al castillo del caballero Penayero. Casi sin aliento le cuenta lo que ha pasado. El caballero Penayero no duda ni un segundo, prepara todo para ir a socorrer a sus vecinos. Saldrán a la mañana siguiente. Ahora se encarga de dar de comer a Tobias, quien, aunque no ha probado nada en todo el día y tiene muchísima hambre, se queda dormido sobre las mesas. El rescate. Tobias se despierta con el rietorio de la gente y el ruido de los cascos de los caballos. Enseguida salta de la cama, se viste y baja al patio. «Esperadme». La batalla no es para niños, le dice el caballero Penayero. Pero Tobias no se rinde. Y el caballero acaba dándole una armadura, una espada y un caballo. Lleno de orgullo, Tobias cabalga al lado del caballero Penayero. «Vamos a acorralar a Barba Azul», dice el caballero. «Cuando nosotros salgamos del bosque, tu padre y sus hombres saldrán del castillo. Así ganaremos». Al llegar al castillo, el caballero Penayero da la señal de ataque.